Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Nos gozamos de encontrarnos nuevamente para estudiar las Sagradas Escrituras. En esta mañana, oremos a nuestro Padre Celestial para que su Hijo amado nos llene de sabiduría, nos permita entendimiento y comprensión. Para el mensaje preparado para hoy titulado El complot para matar al Mesías. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 11, versos 47 y 48 que nos dicen: Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Betania estaba tan cerca de Jerusalén que pronto llegaron a la ciudad las noticias de la resurrección de Lázaro. El Mesías había demostrado ahora plenamente su dominio sobre la muerte y el sepulcro. Este gran milagro era la evidencia máxima que ofrecía Yahweh a los hombres en prueba de que había enviado a su Hijo unigénito al mundo para salvarlo. Era una demostración del poder divino que bastaba para convencer a toda mente dotada de razón y conciencia iluminada. Muchos de los que presenciaron la resurrección de Lázaro fueron inducidos a creer en el Hijo de Dios. Pero el odio de los sacerdotes contra él se intensificó. Habían rechazado todas las pruebas menores de su divinidad, y este nuevo milagro no hizo sino enfurecerlos. El muerto había sido resucitado en plena luz del día, y ante una multitud de testigos, ningún sofisma podía destruir tal evidencia. Por esta misma razón, la enemistad de los sacerdotes se hacía más mortífera. Estaban más determinados que nunca a detener la obra del Mesías. Los saduceos, aunque no estaban a favor del Mesías, no habían estado tan llenos de malicia contra él como los fariseos. Su odio no había sido tan acerbo, pero ahora estaban cabalmente alarmados. No creían en la resurrección de los muertos. Basados en lo que llamaban falsamente ciencia, habían razonado que era imposible que un cuerpo muerto tornara a la vida. Pero, mediante unas pocas palabras del Mesías, su teoría había quedado desbaratada. Se había puesto de manifiesto la ignorancia de ellos tocante a las Escrituras y el poder del Altísimo. Veían la imposibilidad de destruir la impresión hecha en el pueblo por este milagro. ¿Cómo podrían los hombres ser apartados de aquel que había triunfado hasta arrancar sus muertos al sepulcro? Se pusieron en circulación falsos informes, pero el milagro no podía negarse, y ellos no sabían cómo contrarrestar sus efectos. Hasta entonces, los saduceos no habían alentado el plan de matar al Mesías, pero después de la resurrección de Lázaro, creyeron que únicamente mediante su muerte podrían ser reprimidas sus intrépidas denuncias contra ellos. Los fariseos creían en la resurrección y no podían sino ver en ese milagro una evidencia de que el Mesías estaba entre ellos. Pero siempre se habían opuesto a la obra del Mesías. Desde el principio le habían aborrecido porque había desenmascarado sus pretensiones hipócritas. Les había quitado el manto de rigurosos ritos bajo el cual ocultaban su deformidad moral. La religión pura que él enseñaba había condenado la vacía profesión de piedad. Ansiaban vengarse de él por sus agudos reproches.
habían procurado inducirle a decir o hacer alguna cosa que les diera ocasión de condenarle. En varias ocasiones habían intentado apedrearlo, pero él se había apartado tranquilamente y le habían perdido de vista. Todos los milagros que realizaba en sábado eran para aliviar al afligido, pero los fariseos habían procurado condenarlo como violador del día de reposo. Pero hasta entonces sus tentativas habían fracasado. Las multitudes que habían presenciado sus obras de misericordia y odio, sus enseñanzas puras y santas, sabían que los suyos no eran los hechos y palabras de un violador del día de reposo o blasfemo. Aún los oficiales enviados por los fariseos habían sentido tanto la influencia de sus palabras que no pudieron echar mano de él. En su desesperación, los judíos habían publicado finalmente un edicto decretando que cualquiera que profesase fe en Yahshua fuera expulsado de la sinagoga. Así que cuando los sacerdotes, gobernantes y ancianos se reunieron en concilio, era firme su determinación de acallar a aquel que obraba tales maravillas que todos los hombres se admiraban. Los fariseos y los saduceos estaban más cerca de la unión que nunca. Divididos hasta entonces, se unificaron por oposición al Mesías. Nicodemo y José habían impedido en concilios anteriores la condenación del Mesías, y por esta razón no fueron convocados esta vez. Había en el concilio otros hombres influyentes que creían en el Mesías, pero nada pudo su influencia contra la de los malignos fariseos. Sin embargo, los miembros del concilio no estaban todos de acuerdo. El Sanedrín no constituía entonces un cuerpo legal. Existía solo por tolerancia. Algunos de sus miembros ponían en duda la conveniencia de dar muerte al Mesías. Temían que ello provocara una insurrección entre el pueblo e indujera a los romanos a retirar a los sacerdotes los favores que hasta ahora habían disfrutado y a despojarlos del poder que todavía conservaban. Los saduceos, aunque unidos en su odio contra el Mesías, se inclinaban a ser cautelosos en sus movimientos, por temor a que los romanos los privaran de su alta posición. En este concilio, convocado para planear la muerte del Mesías, estaba presente el testigo que oyó las palabras jactanciosas de Nabucodonosor, que presenció la fiesta idólatra de Belsasar, que estaba presente cuando el Mesías en Nazaret se proclamó a sí mismo el ungido. Este testigo estaba ahora haciendo sentir a los gobernantes qué clase de obra estaban haciendo. Los sucesos de la vida del Mesías surgieron ante ellos con una claridad que los alarmó. Recordaron la escena del templo, cuando el Salvador, entonces de 12 años, de pie ante los sabios doctores de la ley, les hacía preguntas que los asombraban. El milagro recién realizado daba testimonio de que el Mesías no era sino el Hijo del Altísimo. Las escrituras del Antiguo Testamento concernientes al Mesías resplandecían ante su mente con su verdadero significado. Perplejos y turbados, los gobernantes preguntaron: ¿qué hacemos? Había división en el concilio. Los sacerdotes y gobernantes no podían desterrar el sentimiento de que estaban luchando contra Yahweh. Apreciados oyentes, este tema continuará. Que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.